Bueno, mi nombre es Enrique Permuy, director de Otello La Tragedia, una versión muy ayornada del clásico de Shakespeare que hicimos conjuntando tres disciplinas esencialmente: tango, teatro y proyecciones. Mi trayectoria es siempre dentro del teatro, pero siempre me ha interesado esta frontera entre los lenguajes, también los espacios no convencionales. He hecho mucho teatro de calle y pertenezco a un grupo que se llama Polizón Teatro, que ya tiene unos 25 años de recorrida. Además soy docente de teatro y de vez en cuando hago adaptaciones. No puedo decir que soy dramaturgo porque no escribo obras, pero sí me gusta hacer adaptaciones. Nos metimos aquí estrenamos en este espacio del Teatro Solís el 30 de marzo, coincidiendo muchas cosas. Marzo fue el mes de la mujer y un mes muy tocado por todo el tema del femicidio. Nuestra sociedad, como otras, está con este tema muy candente porque se sigue dando la muerte de muchas mujeres, especialmente en manos de sus parejas. Y increíblemente elegimos la sala de Delmira Agustini. Fue una elección involuntaria, pero resulta que Delmira Agustini también fue muerta por su esposo, que luego se suicidó. Una serie de tristes coincidencias, pero que de alguna manera están relacionadas con la urgencia, digamos, que hay en esta obra. La elección de Otello La Tragedia, o la idea de construir este espectáculo, tiene que ver más con, como sucede muchas veces, por una cuestión de afinidades y amistades. Con Esteban y Virginia nos conocemos hace un tiempo, con Virginia hace mucho. Virginia hizo teatro, se formó en teatro en Polizón Teatro hace muchos años. Y ellos son una pareja de baile profesional que tiene mucha experiencia, mucho recorrido y reconocimiento también, a nivel internacional incluso. Y siempre están interesados en ir un poquito más allá, en investigar. Y me propusieron o me comentaron su interés en desarrollar la parte teatral del tango, que es un campo bastante poco explorado. Hay algunas experiencias en Buenos Aires, pero todo es un territorio bastante incipiente. Y a mí esa idea me sedujo por el desafío, porque me estaba haciendo entrar en un territorio desconocido. La relación en la danza y el teatro a mí me interesa mucho. Me parece que hay ahí una complementariedad que es muy rica. Y un día me llegó la idea, sí, sorpresivamente en mi casa, asocié a Otello, obviamente un tema que está muy vinculado a la temática del tango. Y enseguida tuve como la idea de cómo hacerlo, de cómo actualizarlo. Lo escribí en un ratito, en media hora tenía el esquema de lo que iba a hacer la obra, se lo planteé a ellos y ellos se entusiasmaron. Y de ahí para adelante sí, fue un año y medio de trabajo muy intenso, porque teníamos muchas interrogantes y ninguna respuesta, ¿no? O sea, nos preguntábamos cosas como, por ejemplo, cuánto queda de tango y de sus códigos y cuánto vamos hacia la actuación. ¿Hablan o no hablan los personajes o solo bailan? ¿De qué manera narramos algo pero sin ser literales? En fin, una cantidad de interrogantes apoyados en las ideas básicas de que ellos dos eran los únicos que actuaban en vivo. Eso era un punto de partida, y que iban a interactuar con proyecciones que se iban a hacer en unas pantallas. Eso estaba claro desde el principio. ¿De qué manera interactuar? Bueno, eso era todo un tema a investigar. Y luego vino la idea del espacio,
de generar un espacio envolvente donde el público fuera incluido, porque nos interesaba la cercanía, nos interesaba también esta idea de la circularidad, porque en el círculo hay mucho de esta historia, ¿no? De que se sigue dando a lo largo del tiempo, lo mismo, la violencia, la falta de comunicación o el trastorno de la comunicación. Y después esta interacción con lo virtual que es tan de hoy, y desde luego esta extrapolación de un Otero que en vez de ser un general que dirige los ejércitos de Venecia para proteger a Venecia de sus enemigos, es un jefe de seguridad, un superministro que se ocupa de la seguridad pública, que es hoy, en nuestra realidad, la peor guerra. Y todo esto se está haciendo siempre a través de lo tecnológico, ¿no? Se apuesta mucho a las cámaras de seguridad, a la tecnología, a la comunicación, a la rapidez de la comunicación. Y lo cierto es que sigue sucediendo, o sea, hay desde luego en la tecnología una cantidad de avances que ayudan y colaboran, pero al mismo tiempo no se subsana la raíz del problema, que la violencia sigue en la vida privada de la gente. Entonces ese diálogo entre lo privado y lo público nos gustaba que se representara uno en vivo y el otro a través de las proyecciones. Y bueno, a partir de ahí fue que fuimos construyendo lo que al final estrenamos en marzo. Fue mucha cantidad de tiempo que necesitamos para ir decantando el material, y curiosamente parte del material que yo considero más valioso se resolvió en el último mes y poco. Es decir, que vimos cómo el hecho de tener una fecha de estreno hizo decantar todo ese trabajo previo, ¿no? de investigación, de pruebas, de dudas, de marchas para adelante y para atrás. Y descantó en un resultado que, además de todo, solo pudimos ver el día antes del estreno, porque habíamos decidido construir una estructura muy grande, que están por ahí los pedazos, los restos, y conseguimos algunos espacios donde poder armarlo, pero no ningún espacio donde tuviéramos las condiciones de teatro. Teníamos un pequeño teatro donde esto no se puede armar, entonces nunca pudimos conjuntar las proyecciones, la luz, el audio y la actuación. Eran todo hecho por partes, pruebas que hacíamos por separado, a veces probando alguna escena con sus proyecciones y en vivo, otras veces yendo a un estudio para escuchar el sonido cuadrafónico que íbamos a usar en el teatro, sonido envolvente, pero en realidad todo lo vimos el día anterior. Entonces cuando el día anterior al estreno pudimos aquí hacer la prueba definitiva, recién ahí confirmamos que bueno, estaba muy parecido a lo que nos parecía que iba a ser. Y bueno, tiene esto de las condiciones en que a veces trabajamos los artistas, que tenemos que resolver con mucho ingenio y con cierta precariedad ideas que son, digamos, difíciles de alcanzar, ¿no? Y eso ha sido para mí y para el equipo todo un fuerte estímulo. También nos faltaba dinero para poder hacer esto, porque es un espectáculo caro para el medio, se necesitan 3 proyectores y construir esa estructura, etc. O sea que de alguna manera nos vimos todos envueltos en una producción independiente muy incierta en cuanto a resultados y con mucho riesgo. Yo ya tengo una edad donde me había prometido no embarcarme en ciertas cosas y me vi metido en esto, que quizás fue de las cosas más riesgosas que he hecho, y muy
muy contento de haberlo hecho también. Pero más allá de los resultados, que también nos confirman, estamos muy contentos con la respuesta que vamos teniendo, pero en sí el hecho de haber logrado algo que todo un equipo de gente apostó y trabajó mucha gente en esto. El otro día calculamos, somos más de 20, todo el mundo de forma honoraria, lo cual significó que cada uno de los rubros se fue solucionando en las horas que los trabajos iban dejando. Algo difícil, porque cuando uno hace proyecciones se mete a rodar, a hacer películas. Eso significa producir películas, y es difícil producir películas si uno no tiene una infraestructura de producción de películas. Y luego significa que hay que ver cómo es el sonido cuadrofónico va con esas películas, en fin, una complejidad técnica que por suerte el equipo que tenemos, un equipo joven además, gente de 30 y pico, con experiencia pero a la vez con ideas frescas, fue desarrollando. Y bueno, eso es más o menos la síntesis de este Otelo la Tanguedia, que además a propósito quisimos que, ya que el tango es algo que surgió aquí, junto con Argentina desde luego, o sea, acá en el Río de la Plata, quisimos que Montevideo estuviera presente, que fuera nuestra actualidad la que se viera reflejada. Entonces hay un noticiero donde aparece un protagonista de los noticieros y hay imágenes de la propia ciudad, que son el entorno donde la obra se desarrolla. Y creo yo que en eso hasta hay cierto humor, ¿no? Porque que un personaje se llame Otelo Rodríguez es un poco gracioso. Y después, bueno, personalmente, que no soy ningún fan del tango, simplemente alguien al que le gusta la buena música, he descubierto el por qué el tango es tan universal. Es un estilo y un lenguaje que realmente es extremadamente profundo. Lejos está el tango de ser esta cosa nostálgica y quejosa o más o menos melodramática del viejo tango, de una época donde el melodrama tallaba. Y es un estilo y un lenguaje que profundiza mucho en la condición humana, especialmente en los vínculos, especialmente en las relaciones, y muy especialmente en la relación de pareja, porque el tango se baila en pareja, y hay todo un universo allí de cosas que hay entre el hombre y la mujer, o la pareja hombre-hombre o mujer-mujer, porque también existe. Y ahí fue donde realmente pude descubrir enormes coincidencias y detalles entre esta historia de el hombre Otelo y su esposa Desdémona y la pareja del tango, ¿no? Y tantos matices que existen en las relaciones, que el tango los amplifica, ¿no? El tango es bastante extremo, pero de alguna manera siempre nos está mostrando nuestra condición, las cosas que a todos nos pasan todos los días, en nuestros propios vínculos. Ver eso, descubrir eso, para mí fue algo realmente significativo, ¿no? A mí me gusta dirigir y hacer espectáculos en donde tengo más preguntas que respuestas y donde siento que en el recorrido aprendí y descubrí. Porque es ahí donde también me identifico con lo que hago, ¿no? En el descubrir cosas. De alguna manera, cuando uno va a hacer algo que ya conoce o que ya más o menos entiende, no tiene la creación esa misma vibración, no tiene esa misma vida, ese mismo brillo de aquello que fue descubierto por primera vez. Entonces, lo más valioso para mí ha sido eso, ¿no? Como que hicimos un viaje en donde aprendimos mucho, descubrimos cosas, crecimos,
Y de alguna forma eso está reflejado en lo que mostramos. Corrieron muchos riesgos, porque el hecho de tener un escenario circular, el hecho de usar tecnología, cuando no estamos en Uruguay tan acostumbrados a usar tecnología dentro de lo que es la dramaturgia o los espectáculos de teatro. ¿Cómo también se armaron de valor para que las tres pantallas estuvieran ok todo el tiempo, no tener esos miedos a que, bueno, si nos falla la tecnología, si nos fallan las diagonales, el proyectar sobre las espaldas del público? ¿Cómo manejaron esos miedos o esas valentías que tuvieron que afrontar? Bueno, como tú decís, los miedos estuvieron. No se pueden eludir. El miedo a veces es el motor, ¿no? O siempre, de última siempre es el motor, ¿no? Muchas veces me pregunté y nos preguntábamos ¿por qué nos metimos en esto? ¿Por qué nos metimos en esto sabiendo que el riesgo es enorme, sabiendo que podríamos tener las mejores intenciones, pero el resultado quedar por la mitad de camino? Hubo un punto donde estuvo muy en duda si sosteníamos este espacio o no, porque estábamos, primero por el costo y la complejidad de montarlo y desmontarlo, porque usábamos 3 proyectores, pero también porque limitábamos la cantidad de público. En ese momento calculábamos unas 70 personas que podían entrar, después comprobamos que en realidad entran 85. Pero todas esas apuestas eran, digamos, como en contra, ¿no? Como diciendo, puede fallar. Y en determinado momento, como de alguna forma lo que a todos nos enamoraba era justamente que el proyecto se hiciera así, digamos, como que todos lo imaginamos que de esta forma circular y con estas características era como realmente podía quedar algo parecido a lo que imaginábamos. Y como en eso tanto Nico con el sonido o la gente de las proyecciones o los propios bailarines, todos, Roberto García, que fue el que trabajó conmigo en la escenografía, a todos nos costaba mucho renunciar a la idea y simplificarla en aras de tener seguridad. Dijimos en un momento, bueno, hagámoslo. No tuvimos fondos que nos apoyaran, eso fue un aspecto en el propio camino. Da mucho trabajo presentarse a fondos, es elaborar el proyecto, contarlo, etcétera, cuando todavía es algo que está en proceso. No es lo mismo cuando tú haces una obra escrita, que decidís montarla o versionarla, pero con X equipo, donde ya presentas un proyecto de escenografía, vestuario. Cuando es un proceso de investigación, uno presenta un boceto de vestuario que sabe que es algo que no va a hacer. Entonces, tampoco tuvimos apoyos en estos fondos, o sea que en el camino íbamos confirmando que tampoco iba a haber dinero. Por suerte, sí hubo un dinero de la Comisión Interministerial para el Tango, que fue muy importante porque nos dio una base, pero eso fue la mitad del dinero que usamos. Entonces, también significó en su momento decir, bueno, hay que poner plata. Y entre Roberto, el productor, y yo decidimos poner la plata. Podíamos, teníamos unos ahorritos. Y a esa altura era irrenunciable ya el objetivo. O sea, estábamos llenos de miedo, de dudas, de incertezas. Pero ya está, ya la nave estaba navegando, tenía que ser así. Y si yo en el propio proceso nos decíamos, si esto en definitiva no tiene la repercusión que uno espera, no importa, valió igual. Estábamos decididos. O sea, no sé si eso es valentía u otra cosa. Creo que tiene más que ver con
creo que tiene más que ver con que inconscientemente uno se coloca en situaciones inquietantes para poder vivir con más intensidad. La comodidad en el arte es el enemigo en realidad. Y es fácil como artistas quejarnos y decir que no tenemos suficiente apoyo y que deberían los estados ser más generosos con el artista, etc. Pero lo cierto es que nadie le pidió a uno que haga arte. A mí nadie me pidió que hiciera Otelo, la tragedia. El mundo seguiría tan campante si no lo hiciéramos. Fue una decisión nuestra. Y yo puedo contar estas cosas ahora y de alguna manera dar explicaciones, pero en el momento no hay. En el momento de los procesos yo creo que lo que hay es una cierta decisión, una pasión y sí una conciencia de que uno ya recorrió estos caminos y sabe que no quiere vivir una vida cómoda. Hay muchos terrenos de la vida que uno apuesta, no solo en el arte, ¿no? Yo valoro mucho a las personas que corren riesgos siguiendo sus intuiciones y sus pasiones. Es decir, que me parece que esa es la parte valiosa del asunto, ¿no? Y después, bueno, lo otro que ya es claro para mí es que es necesario dar lo mejor, o sea, lo mejor que tengas para dar, cuidar los detalles, dedicar el tiempo que se necesita en las cosas, aunque estés cansado, porque eso de alguna forma respalda la decisión. No asegura un éxito, pero sí asegura que lo que elegiste hacer te va a dejar con tu conciencia tranquila, de que diste el máximo. Y eso es lo que valoro, digamos, de ese proceso. No sé si es valentía, eso creo que es haber conocido que la vida puede ser algo mucho más interesante y vibrante y creo que ese es en realidad la justificación que encuentro. Otelo la tragedia se nos queda acá en la Sala del Mira en estas fechas que se dio, o la vamos a poder ver en algún otro lugar. No, parte de la cosa fue ya pedir aquí fechas. Tenemos ahora en la Balso, también desde hace tiempo reservadas fechas para mayo, a partir del 12 de mayo, viernes, sábado y domingo. Hay un tema ahí con una confusión de agendas en la Balso que tenemos que resolver, pero viernes 12 volvemos a la Balso, es probable que en doble horario también. Y luego nosotros ya estamos haciendo contactos con festivales, giras para el interior, funciones en otros espacios. Es decir, la idea es mantener este espectáculo por tiempo, bastante tiempo. ¿Es un espectáculo fácil de montar y desmontar, incluso para llevar al exterior o al interior del país? O sea, no sé si no es tan fácil, pero lleva unas horas armar y desarmar, y se necesita un equipo técnico como de 3 técnicos por lo menos. Pero en el día se arma, se hace el espectáculo y se desarma, por decirte. Y también tenemos esta posibilidad de hacer doble función, que los bailarines lo resisten, porque este es un tour de force lo que hacen. Entonces eso de alguna forma ayuda, pero tiene un costo, no es un espectáculo barato. O sea, no es que lo podemos mover como he hecho otras cosas que lo hacíamos con los propios actores, ¿no? Acá se necesita gente que trabaje en el montaje y desmontaje. Pero fue construido y concebido así como para ser autosustentable. Se puede hacer en un gimnasio, hasta
en un espacio abierto, si hay silencio y un piso en condiciones, no necesariamente tiene que ser en un teatro. Entonces la idea es moverlo. Ya hay contactos hechos, esperamos que viaje bastante. Es una muy buena experiencia, como yo te lo había dicho, esto de meternos dentro de los clásicos y versionarlos al tango. Esa idea que han tenido me ha parecido realmente muy buena como investigación. ¿Y piensan seguir con algún otro autor o con Shakespeare mismo o por ahora nos quedamos solamente con esta experiencia? Mirá, por todo lo que te conté, yo quedo muy agotado. Y suelo hacer estas cosas cada 5 años más o menos. O sea, este espectáculo espero que esté por lo menos 2 o 3 años vivo. No quiere decir que lo vamos a hacer continuamente, pero sí que esté circulando. Y después empezaremos a ver. Me gustaría seguir investigando en esto. Incluso cuando diseñamos este círculo dijimos, bueno, es un espacio que nos permite hacer otras cosas. Es un espacio que puede servir para contener otras cosas. Y lo mismo con las proyecciones, ¿no? Ahora que dijiste la palabra contener, también es un espacio muy contenedor de lo que es la sociedad y lo que la sociedad ve y muchas veces no dice sobre la violencia, como lo hablaste hoy. A mí enseguida que me sentí en el círculo, me sentí parte de la sociedad que ve todos los días la violencia intrafamiliar y hace, no sé, oídos sordos o mira para otro lado. ¿También en eso pensaron cuando pensaron en el círculo? El círculo, sí, en esto de incluir al público, ¿no? O sea, estamos todos en esto, esa idea. Sí. Porque vos cuando te sentás en el círculo te ves con él de enfrente, ¿no? Te ves con todos. Y de alguna manera lo que está pasando ahí lo estamos sintiendo todos, ¿no? Entonces eso hace que sí era parte de la idea. Es decir, que estamos todos en la misma, ¿no? Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias, muy rica todo lo que nos has contado sobre Otelo la Tragedia. Bueno, larga vida para Otelo la Tragedia, para esta investigación, como nos dijiste, que se volvió un espectáculo realmente muy recomendable. Y bueno, esperamos seguirlos viendo ahora en la Balso y después, bueno, nos irás contando por qué otros lugares vamos a poder ver a Otelo, a este Otelo uruguayo. Muchas gracias a ti, Estrella. Gracias.